Esto es Pan para Mayo. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Pan para Mayo. Vamos a seguir analizando el mensaje presidencial de Fiestas Patrias dirigido al Congreso de la República por parte de Pedro Castillo en su primer año de gobierno. En uno de sus mensajes, en una de sus ideas de este mensaje presidencial de Fiestas Patrias, Pedro Castillo se refirió a algo concreto y era comenzar a evaluar, si es no ya tener algo ya más listo a la mano, la posibilidad de incluir en un sistema de pensiones a cerca de 12 millones de peruanos más, que son básicamente informales. Hablamos de gente que vive del día a día, del centavo, en otras palabras. Vamos a hacer un análisis breve de este tema porque es importante tomarlo en cuenta considerando qué ocurre en el país en este momento. Veamos. De hecho, Castillo ha hablado que en enero próximo, enero del año 2023, va a haber una comisión multisectorial que va a encabezar la PCM justamente con el fin de analizar esta idea de incluir a 12 millones de informales a un plan de pensiones. Obviamente eso hay que tomarlo con pinzas porque de hecho recordemos que ya se han hecho N diagnósticos acerca de cómo está actualmente el sistema de pensiones en el Perú y hasta la fecha no hay nada concreto. Se han hablado de múltiples reformas, inclusive antes de las elecciones pasadas del 2021 también hubo una reforma que se estaba haciendo en el Congreso que lamentablemente no llegó a ningún acuerdo, digamos, puntual. Y hay que tener en cuenta obviamente que en este momento de los 12,9 millones de afiliados que hay en los sistemas de pensiones en el Perú al cierre del 2021, hay solamente de ellos 3,2 millones que estaban en las AFP. El resto están en la ONP y en otros sistemas de pensiones privados. Lo cierto es que en este momento la realidad que dijimos ya hace un momento es que estos peruanos informales viven del día a día y obviamente en lo último que piensan es aportar a un sistema de pensiones, porque obviamente ellos viven del día a día del centavo y ellos no son conscientes obviamente de lo fundamental que implica asegurar pues una vejez sin pobreza. Obviamente la idea es que tendrían ellos que aportar de manera obligatoria mes a mes para su jubilación, pero obviamente es complicado, ¿no? Obviamente la idea es que este fondo de pensiones se vaya formando del propio esfuerzo del trabajador, de su aporte mensual, si no pues eso no se puede llevar a cabo. Y obviamente hay que tener en cuenta que este aporte debería ser en cierto modo mandatorio, obligatorio. Hay que ver la forma de incentivar, si es la palabra correcta, a que el aporte sea así mensual, cada mes, pero de ninguna manera se podría subsidiar. El Estado no cuenta con fondos para eso, ¿no? Y de pronto se podría aplicar algún tipo de esquema, como por ejemplo el de la llamada contribución compartida, en la que participan el empleador y el Estado, ¿no? Tendría que haber un tipo de mecanismo, porque eso no va a funcionar así de buenas a primeras, ¿no? Y obviamente también tiene que haber ahí de parte del Estado una visión de largo plazo de lo que requiere o lo que quiere en sí mismo como una política de pensiones. Que yo sepa y que sepamos los peruanos, el gobierno de Castillo no tiene pues una idea absolutamente clara de lo que requiere o lo que se desea en el tema de pensiones de jubilación. Hay también ideas de privados, de gente analista del sector que propone, por ejemplo, algún tema de subsidio cruzado. Por ejemplo, sería un caso, por ejemplo, en el que los trabajadores formales aportarían o destinarían una parte de su fondo a un sistema colectivo que permita a su vez ayudar a que los de menores ingresos también tengan una pensión, un esquema Robin Hood, ¿no? Se le quita a los ricos y se le da a los pobres, en fin, algo parecido a eso. Lo cierto es que es una propuesta que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces hay que pensarla mejor. Si Castillo está interesado en darle un respaldo a la gente pobre del país, tiene primero que pensar en qué tipo de mecanismo habría que crear para que un informal se vea obligado a aportar mensualmente y sobre todo de manera ordenada y formalizada. Solo así se podría lograr un fondo de pensiones que permita que un peruano cuente con un monto mínimo de jubilación
cuando llegue el momento obviamente de retirarse del trabajo. Así que eso está todavía por verse, pero es una de las medidas populistas que lamentablemente se dan en gobiernos como este. Lamentablemente es así, sin una idea exacta de lo que se desea. Vamos a una pausa, regresamos. Esta parte del programa la vamos a dedicar a aquellas personas que cuentan con algún tipo de inmueble, llámese un local, un terreno, un departamento, y lo ponen en alquiler. La importancia de poner garantías en el momento de arrendar un inmueble. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted debería cubrirse ante cualquier contingencia de falta de pago de parte del inquilino, o si es que éste ha cometido algún tipo de daño en su propiedad. Por ejemplo, rompe una pared, rompe una puerta, una ventana, y eso tiene que ser cubierto con una garantía. ¿Esto en qué consiste? Vamos a ver unas cifras que le pueden a usted interesar muchísimo. Veamos. Según la información de una entidad privada llamada Central Privada de Información de Riesgo Inquilinos Morosos, 1 de cada 4 personas en Lima Metropolitana que alquila un inmueble tiene un retraso de más de 2 meses en el pago de su renta. Solamente en Lima existen más de 1.200.000 alquileres vigentes, y de esa cifra 300.000 presentan algún tipo de morosidad en sus pagos, es decir, el 25%, que es una tasa bastante alta, por cierto. Ahora, ¿se imaginan qué está pasando en el resto del país? En cuanto a Lima, los distritos de San Isidro, Lince y La Victoria son los que suman el mayor monto de morosidad, con 10% en promedio. Lo cierto es que, según el estudio de abogados Linares, ellos proponen, por ejemplo, que en el momento en que una persona arrienda o alquila su local o su departamento, establezca en el contrato una garantía, que esto justamente permitiría en cierta forma prever cualquier posible incumplimiento en los pagos, o también si es que hay algún tipo de daño en el departamento o en la propiedad. Esto obviamente implica como garantía una suma de dinero que el inquilino aceptará entregar a favor del arrendador en respaldo del incumplimiento de obligaciones. Obviamente el monto de esta garantía va a depender de diferentes factores, como por ejemplo del valor del inmueble, o de repente en proporción a la renta pactada, una renta mensual pactada obviamente. Y también esto implicaría, por ejemplo, a que cuando ocurra esto, que por ejemplo se pueda contar con un registro de fotos y videos, así como por ejemplo si es que entrega uno el departamento o la propiedad o el local al inquilino, se elabore un acta que ambas partes la suscriben, con la finalidad de poder saber cómo se entrega, cómo se devuelve este bien, de tal manera que se pueda comparar cómo estuvo antes y después, de tal manera que no haya ningún reclamo posterior. Y si de pronto no hay ningún tipo de contingencia y el inquilino cumplió con los pagos y cumplió con cualquier cosa y no hubo ningún daño, simplemente ese dinero que pagó se le devuelve de manera, digamos, completa, de tal manera que no haya ningún problema posterior, y de esta forma ambas partes estén, digamos, tranquilas y no haya nada que reclamar al respecto. Pero si es que ha habido un daño o si ha habido algún tipo de retraso en el pago, obviamente eso tiene que cubrirse como parte de esa garantía. Así como en todo caso debería funcionar, pero en todo caso, nuevamente el estudio Linares plantea que en cada contrato que se haga de alquiler, siempre las personas tomen en cuenta la posibilidad de poner una cláusula de esta garantía inmobiliaria, de tal manera que esta permita pagar o cubrir, por ejemplo, algún tipo de renta no pagada, o en todo caso también pueda cubrir cualquier daño que se haya causado a la propiedad. Así que así nos recomienda el estudio Linares. Bien, los veo el día viernes, como siempre, en Mapa para Mayo, para seguir analizando ya la última parte del mensaje de Fiestas Patrias.